Hola y bienvenido a este primer video de acompañamiento a las cartas y fichas técnicas DAX. Te preguntarás, ¿esto qué es? Pues es nuestra iniciativa para documentar funciones del lenguaje DAX, que tiene una particularidad muy importante y es que son dos cosas. Por un lado, lo que es la ficha técnica, donde encontramos lo que es la descripción, sintaxis, ejemplos y otros detalles. Y en segunda instancia, lo que sería un personaje para la creación de un juego donde podamos resolver retos, ejemplos, patrones y demás. Vamos a arrancar de forma alfabética desde la función ABS hasta, bueno, haciendo todo el recorrido respectivo. Iniciamos. Hola, recibe un cálido saludo de mi parte, quien te habla Miguel Caballero y te doy una cordial bienvenida a este primer video de acompañamiento sobre las funciones del lenguaje DAX. Aunque ya tenemos varias fichas técnicas como Calculate, Add Column, Street As y demás, vamos a iniciar alfabéticamente, desde ABS. En este caso es una función sencilla, pero vamos a conocer algunos detalles desde el punto de vista del contexto de filtro y el contexto de fila. Eso a continuación. Ok, la función ABS. En este caso, lo que es el personaje para la carta DAX se representa mediante un samurái. Pero ¿qué hace la función ABS? Retorna el valor absoluto de un número. ¿Esto qué quiere decir? Que toma un número negativo y lo devuelve positivo, y si es un valor positivo, pues lo deja de esa misma manera. Esto quiere decir que recibe los siguientes tipos, bien sea moneda, decimal o entero. Su sintaxis es sencilla, solamente un argumento, y en ese argumento es el valor escalar, bien sea, como ya comentaba, de tipo decimal, entero o moneda, del cual se va a devolver en valor absoluto. Es un argumento obligatorio y no es repetible, igualmente no tiene un número indeterminado de argumentos. ¿Dónde encontramos esta función? Su compatibilidad en Excel 2010, bueno, a partir de Excel 2010, en Power BI Desktop desde su existencia, lo mismo para SQL Server Analysis Services y lo mismo para Azure Analysis. Veamos entonces un ejemplo de esta función. Sus aplicaciones vienen de la mano regularmente con el cálculo de valores absolutos. Por ejemplo, supongamos que se desea conocer el error absoluto de 10 mediciones que se han tomado de la acción de dejar caer una piedra desde lo alto de un edificio hasta la superficie. ¿Cómo se calcula eso? Pues matemáticamente debemos determinar para cada una de las mediciones el valor absoluto, en este caso entre la diferencia del valor medido de este experimento y el promedio de todos esos valores, para al final, luego de cada uno de esos cálculos, determinar el promedio. ¿Cómo ejecutamos eso? Vamos a Power BI. Bien, aquí yo he creado una sencilla tabla, es más, podemos ir a la vista de datos, aquí la observamos, las 10 mediciones, en este caso dado en segundos. Y vamos a calcular entonces el error. La manera más sencilla es crear aquí una nueva columna y crear en este caso, por ejemplo, error absoluto. Error absoluto. Vamos a incrementar un poco lo que es la barra de fórmulas y en este caso ya sabemos que sería el valor medido, que lo podemos determinar como simplemente llamando a esta tabla que se llama datos experimentales y lo que es la medición, la única columna existente. Y a eso le vamos restando el promedio de todos estos valores, con lo cual podemos llamar a la función average e indicar aquí el promedio de la columna medición. Con lo cual, si nosotros pulsamos en la tecla Enter, vamos a observar aquí el resultado. No obstante, esto debe ser un valor absoluto. Con lo cual, lo que debemos hacer es encerrar, en este caso, toda esta expresión en la función ABS que estamos tratando. Cerramos por aquí, Enter, y vemos que ya está el resultado. Finalmente, debemos tomar todos estos valores previamente y debidamente calculados y determinar el promedio. ¿Esto cómo lo hacemos? Bien sea lo podemos presentar en una tarjeta, aquí la selecciono y a continuación lo que podemos hacer es ir a la pestaña modelado y pulsar clic en nueva medida, con lo cual podemos llamar a esto, lo voy a abreviar para que no se confunda con la columna, error absoluto, de esta manera, y simplemente la función average ¿de quién? De esa columna calculada que hemos creado en datos experimentales. Aquí la tenemos, cerramos paréntesis, ejecutamos y arrastramos eso directamente al campo para ver el resultado final.
Como pudimos ver, hemos tenido que implementar la función ABS de la mano de una columna calculada. Por supuesto, nosotros podemos realizar todo este cálculo en una única medida sin la necesidad de crear la columna calculada. ¿De qué manera? Voy a seleccionar aquí esta tabla, pulso clic derecho, nueva medida, se habilita la barra de fórmulas y vamos a llamar a esto error absoluto. Le voy a llamar aquí M, por lo que es completamente con una medida, no hay columna calculada auxiliar. Y en este caso, vamos a utilizar lo que es la función average_x, que va a iterar en estos datos experimentales, que es el nombre de nuestra tabla, y el cálculo que va a realizar fue lo que ejecutábamos en la columna calculada, es decir, el valor absoluto de quién, de lo que es el valor actual en la iteración, que en este caso corresponde a datos experimentales, medición en segundos, menos el promedio, que es average, llamamos a nuestra función promedio aquí, e indicamos datos experimentales, medición en segundos. Cerramos paréntesis del average y cerramos paréntesis de la función ABS. Finalmente, cerramos paréntesis de la función average_x, que es la más externa. Ejecutamos, creamos por acá una nueva tarjeta, véanla aquí, ubicamos nuestra medida, que en este caso es la que tiene este sufijo M al final, y la arrastramos directamente a la tarjeta para observar su resultado, que es exactamente el mismo. Es igual de importante, así como el ejemplo, además de que no es una función que modifica el contexto de filtro, cómo interactúa con ellos. En este caso tenemos la función ABS. Por un lado, desde la perspectiva del contexto de fila, esta función respeta ese contexto, es decir, se calcula en esta restricción, en esa iteración o fila actual. Por otra parte, respecto al contexto de filtro, también decimos que lo respeta. Aunque la función ABS no se puede llamar una columna completamente, puede existir el caso en el que solamente quede una fila en el contexto de filtro y en ese caso va a respetar este efecto. Esta es la interacción de ABS. ABS respeta el contexto de fila y respeta el contexto de filtro. Ahora bien, todo lo comentado en este video de acompañamiento para la función ABS lo encuentras en su ficha técnica, la cual vemos aquí en pantalla. Su descripción, su sintaxis, la descripción de su argumento, su compatibilidad, la interacción de contextos, las categorías, observaciones y el ejemplo que estuvimos tratando. Es más, aquí su desarrollo se realiza desde la perspectiva de variables, con lo cual puedes ver otro enfoque. Es lo mismo que al final, pero con variables implementadas. ¿Dónde consigues entonces lo que es la ficha técnica de esta función? Bien sea lo puedes descargar en la descripción del video. Ahí vas a obtener este PDF y lo puedes tener donde tú quieras. O puedes ir a lo que es nuestra página web www.excelfluido.com y en la parte superior derecha vas a encontrar lo que es la carpeta de Dropbox donde se están alojando las funciones, en este caso sus fichas técnicas y cartas DAX disponibles hasta el momento. Por otra parte, la bibliografía y referencias adicionales no están de más. Recordarles dax.guy/abs para más información y lo mismo para la documentación de Microsoft, donde encontramos igualmente estos enlaces directos en la descripción del video.